Hola, amigos, bienvenidos a mi canal. No olvidéis darle a me gusta al vídeo y suscribiros para estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo y de los acontecimientos que marcan la actualidad. Empecemos. Queridos lectores, justo después de esas románticas imágenes en las que aparecían juntos de vacaciones, ahora nos llega una declaración mucho más emotiva y sincera de Demet Özdemir. Demet se desahogó entre lágrimas al relatar los días inolvidables y llenos de amor que pasó con Can Yaman. Le temblaba la voz, se le llenaron los ojos de lágrimas y no podía dejar de hablar de esos momentos. Esta sincera confesión ha conmovido profundamente tanto a sus fans como a la prensa del corazón. Yo también os transmito el relato entre lágrimas de Demet, los momentos que recuerda y las reacciones de su entorno. Porque esta fue una de las caras más puras y nostálgicas de ese amor legendario. Todo ocurrió durante una tranquila charla tras volver de las vacaciones. Demet, durante su embarazo de alto riesgo, se había creado un poco de espacio para sí misma y había tenido la oportunidad de echar la vista atrás. Mientras hablaba con su círculo más cercano, cuando el tema derivó hacia los bonitos días que había pasado con Can, de repente se emocionó. ¿Sabéis? Comenzó, con la voz temblorosa ya desde la primera frase. Esos días inolvidables que pasamos con Can. Todavía los tengo delante de los ojos. Estaban tan llenos de amor. Ni siquiera puedo soportarlo mientras lo cuento. Demet continuó, tratando de secarse las lágrimas. Ya os había contado el momento en que nos miramos por primera vez. Todo empezó con esa mirada. Luego, los cafés que tomábamos a escondidas entre toma y toma, los largos paseos a medianoche, las noches en las que decíamos solo nosotros dos. Todo eso sigue dentro de mí. Un día, en el Bósforo, mientras el viento le despeinaba el pelo, Cam me dijo, «Tengo miedo de perderte». Yo me eché a reír. Ahora, al recordar ese momento, lloro, porque ese miedo, ese amor, todo era muy real. La parte en la que más lloró fue el día en que se enteraron de que iban a tener un bebé. Demet, llevándose la mano al vientre, dijo, «Habíamos mirado juntos la prueba». A Can se le habían llenado los ojos de lágrimas. Dijo, «Voy a ser padre». Luego me levantó y me giró hacia él. Estábamos tan felices que, ahora, incluso al contar esa felicidad, no puedo contener las lágrimas. Porque aquel día fue el día en el que todo era más bonito. No había obstáculos, ni especulaciones, ni enfrentamientos familiares. Solo había amor. Al oír estas palabras, todos los presentes en la habitación se quedaron en silencio. Incluso la hermana de Demet se secó los ojos. Demet también recordó momentos más lejanos. Una noche de invierno, llegué tarde a casa. Cam me estaba esperando en la puerta. Tenía frío, pero me dijo, «No puedo entrar hasta que llegues». Aquella noche hablamos durante horas. Empezó con una mirada, pero durará toda la vida, me dijo. Ahora, al recordar esa frase, no puedo soportarlo, porque esos días inolvidables siguen siendo mi tesoro más preciado, incluso en medio de todas las tormentas actuales. Vivimos días llenos de amor con Can. Vivimos mucho, y yo nunca los olvidaré. Este relato lleno de lágrimas se difundió rápidamente y provocó una oleada de emoción en las redes sociales. Las etiquetas almohadilla días inolvidables y almohadilla inundada de lágrimas se convirtieron en tendencia en poco tiempo. Los fans inundaron los comentarios con frases como «El estado de Demet nos ha partido el corazón», «Esos recuerdos eran muy especiales» o «El amor sigue vivo». Mientras que algunos comentaban «Se ha puesto nostálgica tras las vacaciones», otros señalaban «Este vínculo es inquebrantable». El entorno de Can Yaman quedó profundamente conmovido por este relato. Los allegados de Can contaron. Can también se emocionó al escuchar las palabras entre lágrimas de Demet. Dijo, «Yo tampoco olvido aquellos días». «Sigo estando en el mismo lugar», añadió. La madre de Can comentó, «Esos recuerdos de Demet también han ablandado a mi hijo. Espero que vuelvan los días bonitos». Mientras que su padre se mostró más cauteloso. «Los recuerdos son bonitos, pero también está el hoy». El propio Can publicó una breve nota. «Cada momento que Demet ha contado también está en mi corazón. No lo olvido», explicó. La propia familia de Demet también se sumó a este emotivo momento. Su hermana comentó, «Mi hermana no se cansa de contar aquellos días. Incluso mientras lloraba, se le iluminaba la cara. Esto demuestra lo fuerte que es el vínculo». Mientras que su madre añadió, «Recordar el pasado. A veces sienta bien. Con que no le afecte la salud, basta», añadió. Mientras continuó el embarazo de alto riesgo, los médicos también lo valoraron positivamente.
Que la futura madre recuerde recuerdos positivos es un apoyo psicológico. Incluso las lágrimas pueden resultar reconfortantes. Este relato lleno de lágrimas cobró aún más sentido al combinarse con las fotos de las vacaciones de la pareja. Momentos en los que se sentaban juntos frente al mar, caminaban de la mano. Al combinarse ahora con esos días inolvidables que Demet describe con sus propias palabras, surge un cuadro a la vez nostálgico y lleno de esperanza. Aunque los grandes obstáculos siguen en pie, el recuerdo de aquellos días llenos de amor parece ser la prueba más sólida de un amor inquebrantable. Gracias por ver nuestro video. No olvidéis compartir vuestras opiniones en los comentarios, darle a me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.